Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos, como todos los martes, en el timón hasta las 11 de la noche. Lamentablemente no está con nosotros hoy Cecilia Bufflet porque hemos tenido que grabar este programa algunas horitas antes en orden al conflicto al conflicto laboral que mantienen los trabajadores de la televisión, y bueno, ojalá que todo se solucione rápidamente. Pero aquí estamos con, bueno, un país donde sin duda la crisis derivada de la tragedia del submarino Ara San Juan, a la que se agregó también una crisis en función de la escalada de la violencia política allí en el sur argentino, donde todavía hasta ahora prácticamente sigue tomada una parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, muy pequeña, con no más de 40, 50 personas, del episodio que por supuesto también derivó la muerte del joven Nahuel allí en el sur. Una situación obviamente complicada para la Argentina, para el gobierno, donde claramente la democracia tiene que aislar a los violentos. Y no hay ninguna duda que todo el mundo tiene derecho a protestar, todo el mundo tiene derecho a pedir por sus reclamos, pero hacerlo sin violencia política, sin ocupar lugares que son de todos, en este caso los parques nacionales. Y es muy importante que toda la democracia política se ponga lógicamente del lado de la democracia. Hemos tenido situaciones muy lamentables en la historia argentina y no hay ninguna duda que es inaceptable la violencia política como un método de zanjar los conflictos. Del mismo modo que obviamente el Estado tiene que garantizar desde luego que se cumpla la Constitución, que se cumplan las leyes, y naturalmente que el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado. Así que estamos en una situación compleja donde se ha corrido un poco el eje de lo que se venía discutiendo en la Argentina, el triunfo electoral de Macri, la forma en que el presidente pudo encontrar plafón político para acordar con los gobernadores, el paquete impositivo, laboral, todo lo que se iba a discutir en el Congreso, pero hoy la Argentina obviamente habla del conflicto y un serio conflicto respecto de qué hacemos con los militares en la Argentina, qué hacemos con las fuerzas de seguridad. Este país tiene que tener defensa, no tiene que tenerla. Va a estar esta noche, bueno, posiblemente una de las personas más lúcidas en la Argentina, de los civiles más lúcidos en la Argentina en materia de defensa, que es el exministro, 2 veces exministro de Defensa, Horacio Jaunarena. Vamos a tener una larga conversación con él. Y bueno, y por supuesto está también con nosotros esta noche Beto Valdés, que es nuestro columnista político y bueno, uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Beto, bienvenido, buenas noches, aquí estamos. ¿Qué tal, Willy? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, se ha corrido completamente el eje de la discusión en la Argentina. Hoy, obviamente, los temas son la crisis derivada de la tragedia del submarino y esta nueva crisis en función de la escalada de la violencia política después de lo que fue el caso Maldonado, ahora lo que ha pasado allí en Villa Mascardi, ¿no? Y paradójicamente vale la comparación en relación a lo que fue el caso Maldonado, porque lo que se percibe, la información caliente que manejan en la Casa Rosada, está muy relacionada precisamente a focalizarlo en aquellos sectores que fueron los grandes derrotados en los comicios de octubre y que de alguna manera esta es una respuesta, como decías vos, Willy, que debe generar un mayor compromiso a toda la clase política o a la clase dirigente en respaldo a las instituciones, porque a medida que se fue desinflando el caso Maldonado, con la contundencia de lo que fue finalmente con la presencia de peritos, esa autopsia que daba o termina dando concretamente una situación muy diferente a la que se intentó instalar desde el CELS y de la mano de Horacio Berbisky. Paradójicamente viene esta cuestión y yo diría, Willy, que tanto la crisis en el sur como esta tragedia que de alguna manera termina siendo una crisis política para la administración del presidente Macri por el Ara San Juan y respecto
en términos estratégicos qué hacer con las Fuerzas Armadas, se da en un contexto con esta fuerte presencia internacional que es muy positiva para el gobierno de Macri dentro del drama, y se da en una semana realmente muy importante para la Argentina, que viene de un aislamiento realmente tremendo. Es casi el regreso al mundo, el regreso formal al mundo, que es dentro de 48 horas cuando el presidente Macri asuma provisionalmente el G20, ¿no? Ahora vamos con algunas de las novedades de las últimas horas. El gobierno, por lo pronto, ratificó a toda la cúpula de la Armada. Se decía que había malestar, que había incluso que había habido enfrentamientos entre Aguad y la cúpula de la Armada, pero hoy salió el jefe de gabinete a poner paño frío en ese sentido. Al mismo tiempo, los rumores hablan de que ha habido un conflicto muy fuerte entre las autoridades de la base de Mar del Plata y de la base de Puerto Belgrano, que apenas conocieron el problema en el submarino, querían obviamente abortar toda la operación y traerlo de vuelta, y los mandos en Buenos Aires, que aparentemente no aceptaron esa recomendación. Pero todo eso son todas versiones, ¿verdad? Sí, son todas versiones que nos constan, en definitiva, y que se escuchan tanto en el ambiente militar como en el ambiente político. Pero es cierto, concluida la reunión de gabinete de hoy, el jefe, precisamente de gabinete, Marcos Peña, bajó los decibeles a la intensidad de algo que es irreversible, ya estaba definido previo a la crisis del ARA San Juan, que es el cambio en las cúpulas, la ratificación y probablemente el ascenso en materia de facultades y protagonismo del jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Bari del Valle Sosa, que empieza a ser una figura a observar por la influencia y el buen feeling que tiene con el presidente Macri. Lo hemos dicho en este programa hace muchísimo tiempo atrás que se venía. Ahora bien, esto que vos hacías referencia demuestra que fue como una doble crisis. Por un lado, estos cortocircuitos realmente preocupantes entre el Estado Mayor General de la Armada, todavía a cargo del almirante Ruhr, con el ministro de Defensa Caraguat, esto de que se haya naturalizado, que Aguad se haya enterado por Infobae, es decir, que se haya enterado por la noticia publicada en un medio de comunicación de que se le había perdido un submarino, con la responsabilidad que tiene. Es el verdadero fusible entre las Fuerzas Armadas y el comandante en jefe. Ahora también el otro dato, es cierto, hubo cortocircuitos, no es casual que se haya conocido el día sábado el retiro del almirante González, el hombre fuerte de la base naval de Mar del Plata, que tuvo, según lo que se comenta en fuentes navales, serias discrepancias con la conducción en Buenos Aires, claro. Y sí, esta tampoco, coincidencia que hay con la base, claro, de Puerto Belgrano. Tampoco es casual que se haya conocido el radiograma del submarino planteando que le estaba entrando el agua por el periscopio, digamos. Claro, concretamente... Es decir, el radiograma del submarino que se conoce, para quienes no entendemos nada, es bastante dramático. Sí, la situación que describe, claro, el comandante del ARA San Juan no es una situación evidentemente normal, pero para simplificarlo, acá lo que se vivió el mismo miércoles después... Estamos hablando del miércoles de hace... Del último contacto. Claro, no del miércoles pasado, Exactamente. Del anterior. El miércoles, donde se pierde contacto con el submarino, ahí hay una discrepancia muy fuerte, porque tanto desde la base de Puerto Belgrano, la sede histórica de la Armada, el corazón de la Armada, como la base naval de Mar del Plata, el lugar clave de los submarinos, hay un diagnóstico diferente, hay un diagnóstico de decir, hemos perdido al submarino. Acá no se trata de una cuestión de que no tenemos comunicación, hay que ir por un protocolo crítico, y lo que transmiten al edificio Libertad, sede del Estado Mayor General de la Armada, es submarino hundido, y ahí era un protocolo lo más crítico posible para adelantar las cuestiones. Bueno, ahí hubo cortocircuitos realmente fuertes, porque la respuesta desde el edificio Libertad fue, de ninguna manera, esto todavía es una crisis de comunicación. Es obvio que la crisis de los tripulantes, de todo eso, nadie sabe lo que hubiera ocurrido, y si efectivamente hubo una explosión, como se especula, evidentemente no le dio tiempo a nadie.
Pero estos son hechos políticos de los que estamos hablando. Aquí, digamos, Exactamente. lo que estamos viendo son las derivaciones políticas de un hecho que además, bueno, coloca al presidente tal vez ante la incómoda realidad de tener que enfrentar un nuevo problema, digamos. Es decir, el problema de la Argentina no era solamente el déficit fiscal, la inflación, el atraso cambiario, los impuestos. También es el estado del Estado, el estado deplorable del Estado, que obviamente lo vemos en el hospital de clínica cuando vamos y no hay ascensores, o lo vemos en los colegios, pero claro, naturalmente, ¿cómo no va a ser? ¿Por qué va a ser de otra manera en los submarinos, ¿no? Un dato increíble, por ejemplo, puede ser que la presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados sea Nilda Garré. ¿Cómo? El presidente Macri ganó 2 veces las elecciones para que todavía siga siendo Nilda Garré presidente de la Comisión de... Es una cosa que, la misma persona no se puede creer. Es la misma persona que la semana pasada proponía la concurrencia del ministro de Defensa, Oscar Aguad, a la Cámara de Diputados, con escasísima autoridad moral para hablar del tema. Pero yendo a lo que decías, Willy, evidentemente es un tema político y quizás también nos sirve mucho para esto y otras cuestiones en la presencia de Horacio Jaunarena, porque acá también lo que se percibe es lo que normalmente, y él ha sido un experto en eso, en convivir cuando se rompe la cadena de mandos. Claro. Y eso es lo que ha vivido Aguad, o por lo menos lo que interpretan quienes han estado en el día a día. Cuando vos te enterás después es que el jefe de Estado Mayor fue autónomo, es decir, trató de resolver el conflicto sin trasladarlo como correspondía al Poder Ejecutivo, al ministro de Defensa y de hecho al presidente Macri. Entonces es un problema en sí. Volvamos a la otra crisis, que es la derivada del episodio de violencia muy, muy grave allí en el sur, en la Villa Mascardi. En alguna medida el gobierno volvió a ser medio sorprendido por los acontecimientos. Sin duda. Digamos, no sé si, evidentemente no se lo esperaban. Dicen que ha habido incluso ingreso de militantes del RAM chilenos. Hoy el ministro Garabano reconoció que informes de inteligencia hablan del ingreso de unas 40 personas. Yo escuché medio 200, sí. Pero bueno, serán 240, estarán en el medio de la verdad, digamos. Claro, y el dato vuelve a aparecer, hablando del Estado del Estado, que me gustó ese tema, también otro debate que viene gambeteando, no el gobierno de Macri, la democracia argentina, que es el funcionamiento estratégico, la importancia de la información, de la inteligencia estatal, y eso no está a la altura de las circunstancias, más allá del desastre del kirchnerismo, lo que pasó en la Exide, después AFI, Milani, ahora lo que se percibe, y la crítica que hay incluso en algunos sectores del oficialismo, es que las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, y se refieren a Gustavo Arribas y a la señora Magdalani, no están a la altura de las circunstancias, y estos son los casos donde deben tener un cuidado especial, no solo por ser una zona caliente, sino por esto que decíamos antes, es una semana estratégica para la imagen de la Argentina, que el presidente Macri presidiendo el G20, y recordemos que el día viernes... Sí, perdón, empieza la temporada de turismo, bueno, ni hablar, en el corredor más turístico de esa zona, que es precisamente Bariloche, Lago Gutiérrez, Lago Mascardi, Yao Yao. Está todo a 40 kilómetros, digamos. Claro, pero recordemos que antes de eso hay otro desafío importante, que es el día viernes en el Yao Yao, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, casi como anfitrión, recibe, una vez asumida por parte de Macri la presidencia provisional del G20 por un año, una reunión preparatoria de las muchas que va a haber en los próximos 365 días, y justo se hace en una zona caliente. Nadie está diciendo que vaya a ocurrir nada, es muy fácil preservar la seguridad en el Yao Yao. Pero no tengo ninguna duda que las cadenas internacionales de televisión, van a estar todas las cadenas de televisión, va a ser más nota Joneguala que Dujovne. Para una cadena internacional de televisión, no tenga ninguna duda. Sí, por el fenómeno RAM, por toda la repercusión que ha tenido. Entonces ahí es donde se nota un fallo de la inteligencia, es decir, de la importancia estratégica que tiene para el jefe de Estado recibir en tiempo y forma la anticipada data
realmente caliente como esta para prevenir, ¿no? Hablábamos recién de Nicolás Dujovne, del ministro de Economía, pero la verdad que hoy todos los cañones otra vez están puestos sobre Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Bueno, obviamente los números de la inflación con los que va a cerrar el año están claramente lejos de las expectativas que tenía el gobierno, porque, bueno, en principio noviembre estaría con una inflación de 1,5%, diciembre dicen más de 2%, para ser, digamos, optimistas. Hay que ver cuánto impacta el precio de la nafta. Bueno, dicen en el Banco Central que no hay tutía, que van a seguir las tasas de interés altas, que hay que esperar a abril, porque en abril se terminan todos los ajustes de precios relativos, de tarifas, pero allí estamos, ¿no? Con una economía donde las tasas de interés son súper altas, el dólar va bajando, el atraso cambiario se hace sentir cada vez más, y mientras tanto se discute un paquete impositivo y laboral que, bueno, no agrava las cosas, pero que evidentemente tiene gusto a poco. ¿Qué se sabe, Beto, de la política? ¿Qué se sabe de la dirigencia sindical? Volvieron de Roma los que querían acordar con el gobierno. Hay una pelea interna en la CGT respecto de lo que pueda pasar con la reforma laboral, pero también la CGT dice que se va a oponer a la reforma previsional. ¿Quién gana? ¿Moyano con los duros o Héctor Daer con los acuerdistas? ¿Qué se sabe, Beto? En primer lugar, a propósito de lo que planteabas de Federico Sturzenegger, yo agrego un nuevo interrogante. La contundencia del respaldo que tenía del presidente Macri hasta hace unas semanas atrás, ¿sigue siendo el mismo? Es una pregunta. Digo, porque hay rivales de peso del otro lado. En el ambiente económico se cree que sí, se cree que Sturzenegger es un intocable, e incluso porque desde el punto de vista institucional para la Argentina sería... Yo me refiero a la impronta de su palabra y sus decisiones, porque no piensa así los hombres fuertes de la jefatura de gabinete, sobre todo Mario Quintana, e incluso el ministro Caputo, también tiene sus diferencias. Un tema como para tener en cuenta. La otra cuestión... Demasiado autónomo es Sturzenegger, digamos. Lo llaman en el gobierno, es decir, en el área... Pero bueno, tiene que ser autónomo. Ganado... Se supone que tiene que ser autónomo. En el área que tiene poder hoy en el gobierno, que es Marcos Peña, Mario Quintana y Lopetegui, lo que se dice que es el síndrome de los lobos solitarios. Mirá. ¿Y a quién apuntan? A Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, Alberto Abad, titular de la AFIP, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Los consideran que los lobos solitarios. Los lobos solitarios, me gustó. Así que imagínate, volviendo a la cuestión de lo que se viene, y sí, evidentemente lo que significó el desaire, entre comillas, como un gesto político muy fuerte del Papa Francisco, no recibiendo a los que acordaron, pero sí previamente sacándose la foto con Pablo Moyano al lado de Gustavo Vera y dándole un poco la razón. Estas instrucciones, el rol de Monsignor Caputo, que es otra persona que hay que seguir con atención, que empieza a tener mucho peso en esta movida y este recambio en la cúpula de la conducción del episcopado, que cada vez es más estilo Francisco, y evidentemente toma distancias de la prudencia que tuvo Arancedo hasta ahora como titular de la conferencia episcopal. Lo hemos dicho, se viene un episcopado duro, más cerca de Moyano y de alguna manera de Cristina. Recordemos, mañana es la sesión preparatoria, es decir, ya desembarca Cristina en la cancha, en el Senado. Incluso se especulaba con que se podía llegar a intentar tratar la reforma previsional para hacerlo con este Senado. Parecería que no se va a tratar. En líneas generales hay números, pero claro, hay un costo político creciente por lo que significó el freno en la reforma laboral. Hoy nadie se anima, Willy, a decir cuándo va a salir, cuándo se va a tratar, por el parate que significó esta movida de los sectores duros, como decíamos con el Papa, y la amenaza de la Banelco. Cuando Pablo Moyano lo imita a su padre Hugo en el 2000, eso a los senadores peronistas, sobre todo a Miguel Ángel Pichetto, no le causa ninguna gracia. Es un elemento de discordia y también un replanteo al escenario que quedó después de la muy buena negociación que había hecho tanto Rogelio Frigerio como el ministro de Trabajo Jorge Triaca para cerrar
digamos, esta demanda o algo que parecía que iba a ser muy complicado y finalmente se aflojó. Muy bien, señoras y señores, aquí estamos en el timón hasta las 11 de la noche. Lamentablemente no está hoy con nosotros Ceci Bufflet, que por supuesto va a estar la próxima semana. Y bueno, enseguida viene Horacio Jaunarena, que es seguramente de los hombres de la democracia, de los civiles, el que más entendió el conflicto militar en la Argentina. Va a ser muy interesante charlar con él. Después tenemos gente del mundo del crédito. Viene Maximiliano Coll, que es gerente de crédito del Banco Ciudad, y Guillermo Mancilla, que es gerente también de banca minorista del Banco Hipotecario. Les vamos a preguntar sobre las uvas y todas las frutas que haya en materia crediticia. Estamos en Twitter, como siempre, @eltimontv, y hacemos una pausa muy cortita. Cuando volvamos va a estar con nosotros el exministro Horacio Jaunarena. Ya venimos. Vení a una universidad donde podés descubrir más, aprende haciendo lo que más te gusta y potencia tu vocación. Fundación UADE, una gran universidad. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, ve a Jazz, Carrera Nocturna y ve a Celebra, Líbano, Corea y España. Además, vení a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. ¿Un electricista? Ah, pensar que iba a llamar a un electricista. Voy a instalar esta lámpara como que me llamo Matías Gabriel Abondio. De ojo azul. ¿Pasó algo, mi amor? No, ¿con qué? Llamamos a los de seguro. No, seguro no. Les decimos que fue mi culpa. Muy bien. ¿Llama? Deja tu orgullo de lado y seas o no cliente de Santander Río. Contrata el seguro de vivienda Zurich Santander con asistencia domiciliaria para el cuidado y mantenimiento del hogar. Contratalo llamando al 4345-2400 online o en la sucursal más cercana. Además, autocompará tu seguro de auto y obtené un ahorro exclusivo. Cuando los artistas se mezclaban en los 50s, Smirnoff hizo martinis. Cuando el hip hop se reveló en el Bronx, Smirnoff nos ofreció destornilladores. Cuando la música electrónica cambió las reglas, Smirnoff repartió tragos. Y hoy, que la cumbia se remixa, festejamos con Smirnoff Pomelo. Por ayer, por hoy y por lo que está por venir. Smirnoff. We're open. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Venier Supercapa poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Venier, la Supercapa poliuretánica. Es la nueva fórmula para proteger a tu familia de los mosquitos. La nueva fórmula de Raid. Ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. SC Johnson. Sentí la pasión del fútbol con Telecentro. Mirá todos los partidos de la Superliga. Viví todo el fútbol en HD por Telecentro.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esperarnos. Seguimos aquí en el timón con Horacio Jaunarena, que recién nos corregía. Fue 3 veces ministro de Defensa. Fue ministro del 86 al 89, aunque había sido secretario de Defensa desde el primer día del regreso de la democracia. Fue ministro con De la Rúa, cuando López Murphy pasó a Economía, y después, en aquel acuerdo político, después del estallido de la convertibilidad, con Duhalde, por el acuerdo de Alfonsín, en ese momento con Duhalde. Horacio, bienvenido. Bueno, hemos hablado mucho nosotros, sé que nos has escuchado un poquito sobre, más que nada, las últimas novedades políticas, digamos. Pero en todo caso nos interesa escucharte un poco, decir, ¿dónde estamos y si esta situación, bueno, tiene salida, digamos? Porque la realidad es que la Argentina está quebrada, no tiene plata, todo el mundo está hablando de bajar el gasto público. Parecería que espacio para aumentar el presupuesto militar, bueno, tal vez hay, pero a costa de más deuda, qué sé yo. Sí, sobre todo yo diría que espacio para aumentar el presupuesto militar, vamos a ponernos de acuerdo para qué. Claro. ¿No es cierto? Que esto toca un poco el tema que ustedes trataban. ¿Qué espera la Argentina de sus Fuerzas Armadas? ¿Qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas en este tiempo en la Argentina? Porque en realidad ahora el problema de defensa se ha puesto sobre la mesa, pero hasta hace pocos días el problema de defensa o de la defensa ocupaba el número 34 en las prioridades de los argentinos. Y yo diría incluso, Horacio, no solo de la sociedad, sino de la clase política y dirigente. No, sin dudas. Es decir, no es casualidad, y corroborando lo que usted dice, que se hayan votado presupuestos con el menos del 1 punto del PBI, lo cual significa que hay una cierta indiferencia del sector. Creo que lo que pasa es que no se percibe, que no está claro el para qué, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una época muy, muy compleja, en donde, como consecuencia de la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de los países como Argentina, que estaban bajo la influencia de una de las dos potencias, tuvieron una intervención muy fuerte en el conflicto interno. Y esto provocó, bueno, las consecuencias que todos conocemos, pero cuando termina el conflicto con una fuerte antinomia entre los civiles y los que habían protagonizado la época de la represión, también desaparece un sentido que tenía la gente que visualizaba la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se analizaban para el conflicto con Brasil, el conflicto con Chile. Cuando desaparece la hipótesis fuerte de conflicto con Chile y con Brasil, en donde las cosas pasan a ser posibles pero no probables, son altamente improbables, comienza a preguntarse la gente, bueno, ¿y cuál es el rol? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y no se visualiza un problema que creo que tenemos en este momento de una inusitada gravedad, pero que no se alcanza a dimensionar en cuanto a la influencia que tienen en nuestra vida cotidiana. Argentina ha perdido hace ya bastante tiempo el control de sus espacios soberanos. Argentina no controla el espacio aéreo soberano que tiene porque no tiene radares, porque no tiene aviones de intercepción y porque no tiene una ley adecuada que disuada. Argentina ha perdido el control de su mar porque la pesca irregular está a la orden del día, la pesca ilegal. Y ahí está la importancia de los submarinos, por ejemplo. Y si no hay control, y si no hay adecuado patrullaje, y bueno, algún día nuestros hijos nos van a preguntar, díganme ustedes que tenían una riqueza hictícola en el mar extraordinaria, ¿qué hicieron para cuidarla? ¿Qué hicieron para que no la robaran como la están robando? Y Argentina tiene un problema también en su espacio terrestre de control. ¿Por qué? Porque la gendarmería, que era el arma por excelencia que está en las fronteras, sobre todo, ha sido transformada casi en una policía urbana, porque la inseguridad hace que hoy veamos gendarmes en la General Paz, gendarmes en el... Ahora, me parece también, Horacio, que también tenemos un problema tal vez nuevo. Tenemos una guerrilla rural en el sur. No, el gobierno no lo quiere decir con esos nombres, pero en Chile vemos que está ocurriendo y parecería que
¿se está armando una guerrilla rural en el sur? ¿O no hay que tomarlo de esa manera, digamos? Bueno, yo creo que lo que se vincula con lo que ustedes dicen, con el tema... La ley de defensa que está aprobada en la Argentina y teóricamente nos regula, data del año 87-88, en donde todavía estaba el muro de Berlín. Claro. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿los conflictos de aquel tiempo son los conflictos de ahora? No existía LI, no existía las Torres Gemelas, es decir, la invasión o el ataque a las Torres Gemelas por aviones llenos de civiles. Ahora también me parece... Usted lo que dice con eso, entonces, Horacio, es que hoy habría que modificar, es decir, que es la realidad de que por un lado esté la defensa y por otro lado seguridad interior como compartimentos estancos, no está hago vigente. una pregunta. Si el presidente Macri quisiera llamar al ejército para resolver el conflicto ahí en el sur, en Villa Mascardi, ¿no lo podría hacer? Teóricamente no. Se lo impide la ley de defensa. No, porque la ley de defensa dice que tiene que... No solamente la ley de defensa. El disparate del decreto que Lila Agarré sancionó, según el cual solamente el empleo de las Fuerzas Armadas es cuando hay un ataque de un ejército regular, de un ejército soberano. Para lo único. Incluso es inconstitucional ese decreto porque la ley no lo dice. La ley dice ataque exterior. Pero aún en el plexo de la ley, este tema... Yo quería plantear ese tema, es decir, también es cierto que el último gobierno, sobre todo el gobierno de Cristina, pero también el gobierno de Néstor, y bueno, hizo toda una cultura antimilitarista de retrotraernos a la crisis de los 70, todo eso me parece que también ha jugado, y yo creo que juega hoy en alguna medida en la clase política, porque, digamos, los Kirchner fueron exitosos demonizando a los militares. Sin duda. Y entonces hoy yo veo que aún un gobierno como el de Macri, y no se anima a defenderlos mucho. No sé si soy claro con lo que estoy... Es bastante evidente el tema. Sí, no, es cierto eso. Pero además hay un error conceptual en este tiempo. Porque fíjense ustedes que de acuerdo con la ley de defensa que estaba vigente en aquella época y se entiende que ha sido sancionada en aquella época, la respuesta a una agresión está dada por la localización geográfica del agresor, lo cual es un disparate. Claro. La respuesta de una agresión tiene que estar en función del tipo de agresión que se tiene, no de la ubicación geográfica. Si a mí un equipo de gente me ataca con morteros y obuses desde Mendoza, yo no puedo contestarle con bombas de gases lacrimógenos. Es decir, la respuesta a una agresión no tiene que venir, y el instrumento que uno emplea, no tiene que venir de la ubicación geográfica de la agresión, sino del tipo de agresión. Ahora, ¿y qué pasa con el equipamiento? Es decir, porque yo decía, si uno va al hospital de clínica y hace 14 años que no andan los ascensores, ¿pero y cómo van a flotar los submarinos? Es decir, ahora, ¿qué posibilidad hay de intervenir en esa situación? Porque, digamos, privatizar no se pueden privatizar las Fuerzas Armadas. O sea, sigue siendo el aparato estatal. Ahora, uno tiene la sensación, Horacio, y eso no sé si es solamente de la era Kirchner, que el aparato estatal está devastado, digamos. Sí, es cierto. También es cierto que si uno no sabe a dónde va, no hay ningún colectivo que lo pueda llevar. Claro. Y en este caso me parece que lo que urge definir es las prioridades que tenemos que atender con los elementos que tienen las Fuerzas Armadas. Y desde mi punto de vista, las prioridades son recuperar el espacio soberano que hemos perdido. Y entonces, ese objetivo te va a indicar el equipamiento necesario para cumplir con esa primera finalidad. Porque ¿qué ha pasado en la Argentina? O sea, vos decís controlar el espacio aéreo, poder controlar los mares. Y eso te va a determinar las prioridades en las adquisiciones que hay que realizar. Porque ¿qué ha pasado muchas veces en la Argentina? Y se pueden escribir las historias más tristes. Las fuerzas famélicas. Viene un ministro que se le ocurre, porque viene una buena oferta, y le dice al jefe de la Fuerza Aérea, mire, hay aviones para hacer acrobacia aérea. El jefe dice, entrenada y esto, aunque esto no me sirva, lo agarro. Y después, agarro lo que venga. Agarro lo que venga. Y después me pongo a pensar en la doctrina. Entonces,
no es la doctrina lo que determina el equipamiento, sino que es el equipamiento lo que determina la doctrina, porque lo tiene que justificar. Entonces, acá tenemos una necesidad, que es recuperar el espacio, nuestros espacios soberanos. Esto tiene que determinar el reequipamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, yo haría una convocatoria, así como se convocó para discutir la ley sindical, la seguridad social, etcétera. Bueno, vamos a discutir de una vez por todas qué sistema de defensa necesitamos, cuáles son nuestras prioridades, y eso va a orientar el presupuesto, que va a ser escaso porque hay muchas necesidades que... Claro, pero se puede gastar de otra forma. Pero exactamente. Y incluso en esta convocatoria que usted plantea, me parece que aparece otro problema que tenemos los argentinos o la clase dirigente en materia de defensa, que salvo honrosas excepciones, por eso lo invitamos a usted y también a otro grupo de referentes, hay muy pocos civiles y hay muy pocos cuadros especializados en defensa, como sí tiene Brasil, tiene Chile. Y recordemos que tenemos una escuela de defensa, que la gran mayoría de la gente desconoce que existe ese instituto que tendría que generar a los civiles que el día de mañana definan este tipo de cuestiones. Sin duda, sin duda. A mí me decía el general Cheire fue un general chileno que tuvo nada más y nada menos que la responsabilidad de conducir el ejército en la época de la transición democrática luego de Pinochet. Y él me decía, Chile tiene el 2 puntos de PBI dedicado a defensa. Me decía, ¿sabe lo que le pasa a los argentinos? Los argentinos creen que nadie los va a tocar y que nadie va a afectar sus intereses. Entonces no se preocupan por el tema. Y eso hace que se entiendan del tema de defensa, que incluso incumbe a la clase política. Yo creo también que tenemos una tradición de que como antes los golpes interrumpían los procesos democráticos, había una cierta reticencia o resistencia de hacerse cargo los civiles del tema de las Fuerzas Armadas. Pero eso ha provocado una carencia, una ausencia en el pensamiento. Horacio, cuando vos dejaste el Ministerio de Defensa, los aviones no podían volar, los barcos se hundían en el muelle como se hundió uno. Estaba en ese estado. No, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Vos tenés un presupuesto que hace más de una década que da el 1% del PBI para menos del 1%, el 0.8% para defensa. Sí, que todo salario. Y entonces ocurre lo que se decía recién. Dentro de ese presupuesto incluso, el 80% va personal. Claro, todo salario. Entonces, ¿qué queda? Un 20% con suerte, un 20% para adquisiciones y funcionamiento. Pero su propuesta de reestructuración de las Fuerzas Armadas, en ese momento, en su primer ministerio, lo que estaba previsto era que se fuera actualizando el presupuesto de las Fuerzas Armadas. ¿Usted lo dejó sentado? Por supuesto, en la ley que yo impulsé había un capítulo que preveía un incremento del 3% anual. De la mano, era la mitad de la hipótesis de crecimiento de la economía. Del 3% anual, de manera que a los 5 años se llegara a un 1.5% del PBI, que es lo que internacionalmente se establece para el tema de la defensa en los países europeos. Bueno, un buen día se derogó ese capítulo de la ley y nunca más se cumplió. ¿Hace bien desde el punto de vista político el gobierno en este momento de ratificar a la cúpula de la Armada? ¿Crees que es de manual eso, digamos? No, yo creo que, como bien se dijo antes, la decisión estaba tomada. Estaba tomada antes de la crisis y seguramente lo que estará evaluando el gobierno en función de la crisis cuando se exterioriza. Pero la decisión de cambiar los jefes ya estaba desde antes. Y es importante esto de darle más entidad al Estado Mayor Conjunto. La idea es que el general Sosa tenga un protagonismo más importante del que han tenido sus antecesores en las últimas décadas. Sin duda, es importante, es tradición en la Argentina la reticencia a las fuerzas a integrarse en un equipo de empleo conjunto. Malvinas es un ejemplo, pero después de Malvinas hubo un esfuerzo porque el Estado Mayor Conjunto tomara un rol que no tenía y nunca tuvimos suerte, ¿no es cierto? Y con respecto al tema del cambio de las cúpulas, yo creo que es cierto que están
se está estudiando, me imagino, por la información que tengo, que están pensando en cambiar las cúpulas, pero la verdad que a mí me gustaría que se pensara antes en lo que vamos a hacer con las Fuerzas Armadas. Porque cuando uno cambia la cúpula, lo que tiene que hacer es comprometer al que venga en un objetivo. Un proyecto. Y en un destino, ¿no es cierto? Y si eso falta, me parece incompleto el tema. Horacio, gracias por estar con nosotros esta noche. Un gusto, para nosotros. Al contrario, un gran gusto. Señoras y señores, seguimos aquí en El Timón, el bloque que viene sobre créditos. Todo lo que usted quiera saber sobre los créditos hipotecarios, los créditos para consumo, las uvas, todo tipo de frutas, aquí estaremos, no se vayan. Estamos en Twitter, @ElTimonTV. Venimos enseguida. Tus artistas favoritos están cada vez más cerca. Compra tus entradas hasta en 6 cuotas sin interés. El show va a comenzar y podés estar en primera fila. Macro, tu banco cerca siempre. Costo financiero total 0%. Nuevo Eucerin Elasticity Filler. Acción múltiple antiedad con ácido hialurónico y 4 antioxidantes. Inspirado en tratamientos dermatológicos, mejora la elasticidad y genera un efecto relleno antiarrugas para una piel más firme. Elasticity Filler, solo de Eucerin. Ahora más nutrición y un acabado satinado con Elasticity Filler aceite facial. Salgamos a tomar fresco con las nuevas limonadas Levité. Hechas con agua mineral natural, el más exquisito jugo de limón y toques originales de sabor a frutilla, menta y clásica, que te refrescan de una forma única. Ahora también la clásica 0 calorías. Nuevas limonadas Levité. Refrescate con un toque original. ¿Por qué hicimos Ayudín Ultra Quitamanchas en polvo? Porque tu hijo por fin cambió los videojuegos por la realidad. Y entonces pasa esto, y esto, y esto. Para cada mancha por venir, Ayudín Ultra Quitamanchas en polvo. Nada mejor para remover hasta las manchas más difíciles. Ayudín Ultra Quitamanchas en polvo. Las manchas difíciles se van, las historias se quedan. Esta mañana saltó la térmica en casa y me puso una media de cada color. Encima tuve que correr 2 cuadras el colectivo y un auto me salpicó toda. Hoy es un buen día para perder a la quiniela. Las boletas no ganadoras de todos los sorteos participan automáticamente por premios en efectivo. Y en las quinielas nocturnas de los sábados, además, hay un auto 0 kilómetro. Juga Oficial. Es un mensaje de Caolab, la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Estamos poniendo la provincia a tu servicio para hacer que tu día a día sea cada vez más fácil. Punto Arba, un nuevo modelo de atención que te brinda el servicio de calidad que mereces. Con Punto Arba, los trámites son más fáciles. Conoce más en arba.gov.ar. ¿Un electricista? Pensar que iba a llamar a un electricista. Voy a instalar esta lámpara como que me llamo Matías Gabriel Abondio. De ojo azul. ¿Pasó algo, mi amor? No, ¿con qué? Llamamos a los de seguro. No, seguro no. Les decimos que fue mi culpa. Muy bien. ¿Llama? Deja tu orgullo de lado y seas o no cliente de Santander Río. Contrata el seguro de vivienda Zurich Santander con asistencia domiciliaria para el cuidado y mantenimiento del hogar. Contratalo llamando al 4345-2400 online o en la sucursal más cercana. Además, autocompará tu seguro de auto y obtené un ahorro exclusivo. Esto no es solo una publicidad, es la vida. Personas compartiendo momentos. Porque los buenos momentos quedan en nuestras vidas y a veces manchan nuestra ropa. Disfrutemos, compartamos, vivamos manchados de vida. Ala limpia tu ropa en el primer lavado, porque los buenos momentos manchan. Estar bien es lo primero. Galeno. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Peñier Supercapa Poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Peñier, la Supercapa Poliuretánica. Te presentamos Tempo Naturaleza, un papel que contribuye a preservar el planeta. Elaborados con fibras renovables y fibras de cañas de azúcar únicas por su color, libres de químicos blanqueadores. Porque cuidás el medio ambiente, elegí Tempo Naturaleza.
Muy bien, aquí estamos. Gracias por esperarnos. Es el tercer bloque del Timón y aquí estamos con Maximiliano Coll, que es gerente de créditos del Banco Ciudad, y Guillermo Mancilla, gerente de área de banca minorista del Banco Hipotecario. Muchachos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ahí están las preguntas de las que todo el mundo formula. A tu hijo, si tu hijo viene y te dice, papá, ¿qué crédito hipotecario tengo que tomar? ¿Cuál le recomendarías, digamos? Mi hijo es muy pequeño, tiene 4 años, pero le recomendaría lo que está sacando todo el mundo hoy, que es UVA. Hoy hay una revolución con las UVAs. Hoy ofrecemos las dos líneas y el 98% de lo que nos demandan son préstamos hipotecarios en UVAs. Y esto que la gente dice que cuidado porque fíjate que este año hubo una inflación muy alta, más alta de la que todo el mundo esperaba, y finalmente el crédito en UVA se te hizo más caro o te aumentó mucho el valor de la deuda. También aumentó el valor de la casa, ¿no? Es decir, acá hay que decir las dos cosas, ¿no? Es la primera pregunta que nos hacen en las sucursales. Y la primera pregunta para responder ahí es ¿cuánto es la cuota para un préstamo de 1 millón de pesos? En nuestra línea tradicional, con tasa combinada, que es una parte fija y una parte variable, ¿y cuánto es en UVAs? Y estamos hablando de que para 1 millón de pesos la línea tradicional son 20.000 pesos y la otra son alrededor de 6.000, casi 6.000. La otra respuesta para dar ahí es... O sea, 20.000 pesos... Eso coincide, me imagino, sí, en los distintos. 20.000 pesos, 1 millón de pesos, que son $60.000. Más o menos, ¿sí? Todos los días cambia, pero está ahí. O sea que son 20.000 pesos por mes contra 6.000 pesos. En nuestro caso, casi 6.000, sí. A 30 años. Y otro punto, digamos, importante, que lo que hizo el UVA es los ingresos mínimos para poder, digamos, calificar son bastante menores. Hoy en día, para calificar, como decía Maximiliano, en un préstamo de 1 millón de pesos, con un ingreso familiar neto alrededor de unos 24.000 pesos, puede estar accediendo. Ahora, cualquier persona absolutamente lega, que no sabe nada de economía, dice, muchacho, ¿cuál es el truco acá? ¿Cómo puede ser que haya uno que sea 20.000 mangos por mes y otro sea 6.000? Bueno, ¿cuál es la parte que no nos cuentan? Lo dijiste al principio, en el caso de 20.000 va a quedar la cuota igual durante varios meses. En el caso de la UVA, lo que tenemos que explicar a todo el mundo es que la cuota va a ir creciendo todos los meses en función de lo que crezca el índice de precios, o lo comúnmente llamado inflación, del mes anterior. Pero además no hay un problema con el capital del préstamo. Vos debes UVAs, o sea, vos pagás 500 UVAs por mes de cuota. La UVA hoy vale 20,50, 20,55. Dentro de un mes valdrá 1%, 1 y pico más. Claro. En UVAs vos siempre debes menos cantidad de UVAs. Lo que pasa es que cuando hagas la cuenta cuánto valga la UVA en el momento, puede ser que en pesos deban más. Exactamente. Exactamente. ¿Cuáles son las líneas que cada uno está ofreciendo? Contanos. Nosotros en nuestro caso tenemos hasta 5 millones de pesos, ofrecemos 30 años, una relación cuota-ingreso del 30%. La verdad que es un producto bastante competitivo en el mercado y justo ahora estamos sacando lo que llamamos un crédito puente. No va a ser para tu hijo, pero sí una persona que quiera poder acceder a una nueva vivienda, un poquito más grande de la que tiene, no es necesario que la actual vivienda la tenga que vender. Con lo cual nosotros podemos estar hipotecando la nueva vivienda, hipotecamos la actual vivienda, financiamos hasta el 100% de la nueva vivienda y eso le va a permitir a la persona que pueda estar comprando su nueva vivienda sin poder vender la actual que tiene. ¿Sí? Con lo cual, para nosotros es un producto bastante innovador, porque vemos hay una problemática en el mercado. No la va a tener que vender hasta que se mude. Cuando se mude puede elegir, puede hacer lo que quiera. Tiene un plazo hasta 18. Ahí tendrá que pagar o 2 hipotecas o una. Digamos. Tiene un plazo hasta 18 meses, que durante el periodo, digamos, en el cual está vendiendo su vivienda no paga nada ni de capital ni de interés. Ahora bien, cuando cuando vende la vivienda actual, paga todo el préstamo, digamos, hipotecado sobre la vivienda que está vendiendo. ¿No? Es decir, es como si fuera un puente, ni más ni menos, para que no ocurra esto de que tengo que vender para comprar, claro, y que en el medio lo que te está ocurriendo y vemos ahí que se pone nervioso. Sí, vemos ahí un punto, digamos, en donde los clientes siempre están estas operaciones en cadena, en donde me gusta esta propiedad, quiero esta propiedad, pero para comprar esta propiedad tengo que vender la mía, tengo que hacer. La idea es, no es necesario vender la tuya. ¿Siguen existiendo los créditos tradicionales, los que no son en UVA? Damos todavía créditos tradicionales. Pero nadie los toma. De hecho, tenemos una tasa fija 20 años todavía vigente. ¿Tasa fija? ¿Cuál es la tasa fija 20 años? 17. Es una línea subsidiada que nunca hacemos en conjunto con la ciudad de Buenos Aires. Y en ese caso se puede comprar
cualquier bien o tiene que ser primera vivienda y toda esta historia? No, en ese caso tiene que ser primera vivienda y no tiene que tener, o sea, no primera vivienda, sino no tiene que tener otras propiedades. No en el UBA. En el UBA no. Se puede comprar. En nuestro caso puede tener otras propiedades, pero es para comprar una vivienda permanente, casa-habitación. O sea, podría tener... ¿Para comprarse una casa en un country no? ¿Y ahí el que quiere comprarse una casa en un country qué Tenemos hace? otra línea, pero no con esas tasas, un poco más altas. Pero también en UBA. No en UBA. Ah, o sea que no hay, el que quiere comprar una casa en un country no tiene UBA. En nuestro banco no. En nuestro caso sí. En el Se puede de hacer. ustedes sí. En nuestro caso, digamos, nosotros financiamos en UBA y mismo, digamos, podés comprar una casa teniendo ya una casa actual, digamos, una segunda vivienda, estamos financiando una segunda vivienda. Es importante tanto para la adquisición como para la construcción también, en una segunda vivienda. Estamos desarrollando... La restricción es simplemente por volumen, por cupo. Para privilegiar un cupo. Como banco público priorizamos familias que estén comprando propiedades más pequeñas, que estén pasando del 2 al 3 ambientes, o sea, se está priorizando. Yo digo, para alocar el cupo más en ese sector. Sí, no hay limitaciones de cupo, pero sí alocar esfuerzos porque hay un tema también operativo, ¿no? Estamos llegando a niveles este año, vamos a colocar 6.000 préstamos. Entonces, obviamente, hay que desarrollar las 6.000 hipotecas, hacer las 6.000 escrituras, entonces se priorizan ese tipo de operaciones. Sí. Nosotros llegamos a, como les decía, en esta segunda vivienda y la realidad que con la especialización de banco hipotecario en estos puntos vemos que tenemos mucha demanda. Estamos ofreciendo estos préstamos cuando el cliente viene y deja la carpeta, en 25 días estamos originándolos. ¿Qué requisitos finalmente hay para sacar un crédito hipotecario? Porque eso también... Y básicamente tiene que tener sueldo... Un sueldo o demostrar ingresos. Soy monotributistas, tiene que tener, puede llegar... ¿Y los ingresos respecto de la cuota sigue teniendo mucha... Bueno, como te explicaba recién, o sea, dada lo bajo que es la cuota inicial en un préstamo UBA, estamos hablando de que para sacar 1 millón de pesos tenés que demostrar familiarmente entre 24.000 y 28.000 pesos. Familiarmente es marido, mujer, novios, amigos, o sea, en nuestro caso no le pedimos libreta de casamiento, o sea, sí, obviamente los dos se van a convertir en deudores. Sí. El Banco Nación había hecho algo que creo que otros bancos lo hicieron, que los padres pueden ser garantes de los hijos. Eso no sé si existe en el caso de ustedes. En nuestro caso lo que permitimos es que ingresen diferentes personas como codeudores. Claro. Sí, nosotros también en nuestro caso, y completando un poco lo que decía Maxi, en ese punto la cuota está quedando en unos 7.400 pesos, 7.000 pesos. La realidad es que, Willy, cuando vos las comparás contra, en tu caso, digamos, o en el caso de mi hijo, digamos, que puede estar alquilándolo contra el valor de un alquiler, es lo mismo. Claro. Y cuando hablamos de la actualización en términos de inflación, el alquiler también se te actualiza, con lo cual es un muy buen producto que va a ser muy dinamizador de la economía y también va a dar posibilidad para acceder a la primera o segunda vivienda a los argentinos. Y se actualiza más controladamente que el alquiler. ¿Qué tipo de familias ven ustedes que está yendo a buscar esos créditos? El promedio es entre 35 y 45 años. O sea, la mitad están comprando su primera vivienda, la otra mitad está cambiando de vivienda, pasando de un departamento más pequeño principalmente a un departamento más grande. Y el tiempo, vos me decías 25 días, el tiempo que en general demora una operación estándar es sí, eso. Nosotros está entre 20 y 25 días, tenemos un proceso bastante aceitado, entre términos de los escribanos, bueno, toda la parte notarial. Eso nos dio la experiencia de tantos años dentro de la industria, 130 años ya en el banco hipotecario con esta especialización, y la verdad que estamos otorgando esos plazos, ¿no? Sí. El hecho de que, digamos, de que hayan subido las tasas en Argentina y toda una discusión, apareció en algunos diarios que los bancos están empezando a tocar las tasas de interés. Ahora, ¿cuál es la tasa que aumenta? ¿Y es la tasa de la cuota, la tasa de que ajusta el capital? ¿Cómo juega eso? Nosotros tenemos una tasa de 5.40, UBA más 5.40. UBA más 5.40. UBA más 5.40, esa es la tasa que ofrecemos hoy. En el caso de que se ajuste alguna tasa, que hoy no lo estamos haciendo, aunque puede ser que lo estemos evaluando más adelante, la que se ajusta es la del 5.40, pero siempre, para que todo el mundo se quede tranquilo, el que ya sacó un préstamo a esa tasa no se la ajusta por los próximos 30 años. Esa tasa es fija. O sea, ese 5.40 es fijo. Todo lo que estén hoy tramitando un préstamo con nosotros, la tasa es 5.40 y se van a desembolsar a tasa del 5.40. Pero es bueno que quede claro que ese 5.40 sí es fijo, eso no es variable. Eso queda igual por los próximos 20, 25, 30 años. ¿Y en el caso del hipotecario? Nosotros, en nuestro caso, estamos en UBA más 7.90. Vimos ahí
desde el principio creímos, digamos, que esa era la tasa realmente del mercado, porque acá lo que hay que trabajar mucho del lado de las entidades es también el fondeo, poder mantener y sustentar el crédito hipotecario en el largo plazo. Ahora, se supone que tendrá que haber depósitos en UVA. Bueno, lo que estamos analizando y trabajando muy fuertemente es poder securitizar esta cartera, claro. Poder, digamos, descargarlas para poder seguir otorgando. Y la realidad que con tasas como la que estamos teniendo nosotros es atractivo para un inversor poder estar accediendo o tomando estos créditos, ¿no? Nuestra política es mantenernos en estas tasas, no aumentarlas. El mercado está... ¿Proyecciones para el año que viene en términos de cantidad, volumen de créditos? ¿Cuáles hay? Y bueno, este año cerramos en 6.000 y nos estamos preparando para 10.000 el año que viene. Sí, nosotros estamos en similares números. La verdad que la actividad es muy fuerte y vamos a estar... Más cuando también estamos desarrollando otro producto que también son préstamos hipotecarios para desarrollistas. Para construir. Claro, ahí se lo damos a la empresa desarrolladora y luego ese préstamo hipotecario se subdivide por cada uno de los propietarios que pueda estar adquiriendo el departamento. Eso también va a dinamizar bastante el otorgamiento del crédito y mismo la economía. Muchachos, mucho éxito. Y muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Bárbaro. Muchas gracias. Señoras y señores, aquí estamos cerrando el anteúltimo bloque. En el próximo tenemos algunas cositas para contarles con Beto Valdés, así que no se vayan. Estamos en Twitter, @eltimontv. Ya venimos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, ve a Jazz, carrera nocturna y ve a Celebra, Líbano, Corea y España. Además, vení a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Nueva autovía de la Ruta 36, Córdoba-Río Cuarto. Porque los cordobeses, entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, muy bien, señoras y señores, aquí estamos en el último bloque de El Timón. El próximo martes va a estar aquí, obviamente, Ceci Bufflet. Y bueno, tengo para contarte, querido Beto Valdés, que si tenés que hacer un trámite en ARBA, podés ir a una de las oficinas nuevas que se llaman Punto ARBA. La verdad, vas a quedar sorprendido. Te atienden espectacular, haces todo en un minuto y salís volando. Así que si hay que hacer un trámite en ARBA, ahí, a Punto ARBA. Fíjate. Estamos poniendo la provincia a tu servicio para hacer que tu día a día sea cada vez más fácil. Punto ARBA, un nuevo modelo de atención que te brinda el servicio de calidad que mereces. Con Punto ARBA, los trámites son más fáciles. Conoce más en arba.gov.ar. Bueno, Beto, te di un dato central, así que ahora dame alguno vos. Un dato interesante, finalmente, pese a pronósticos un poco desalentadores, firmaron la pipa de la paz Mauricio Macri, el presidente, y el hombre fuerte de Aeropuertos Argentina 2000, Eduardo Urnequian. Impresionante, el interminable Eduardo Urnequian. Lograron renovar la justamente concesión de aeropuertos, que dentro de todos los problemas que hay en Argentina, los aeropuertos estaban bastante ordenaditos. Ahí había habido algún cortocircuito. Por lo menos funcionan, digamos. Había habido algún cortocircuito y fundamentalmente, atención, quien da vuelta la situación, porque logra muy buen feeling con el ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, es el sobrino de Eduardo Urnequian, el hombre que sucede a Rafael Bielsa como presidente de la Corporación América 2000, y es Martín Urnequian, es hijo de su hermano Alberto, médico, fallecido, neurocirujano, que venía de manejar los aeropuertos en Uruguay, en Brasil, con una muy buena experiencia, y por razones generacionales y de estilo, de feeling, Martín Urnequian logró
una muy buena relación y acercar las posiciones, y finalmente por eso se firma en la Pipa de la Paz, y hoy Eduardo Onnequian está dentro del círculo rojo, bastante cerca del gobierno del presidente Macri. Bueno, sigue la pulseada entre dos pesos pesados, Miguel Gutiérrez, el presidente de YPF, y Juan José Aranguren, el ministro de Energía. Bueno, la cuestión es si van a aumentar las naftas o no van a aumentar en diciembre, y en todo caso si van a aumentar 6%, 9% o 15%, como quiere la industria petrolera. Los de la caña de azúcar se pusieron del lado del ministro Aranguren, porque dicen que la rebaja que hubo en el bioetanol, bueno, de ninguna manera justificaba un aumento en el precio de la nafta. Así que veremos qué ocurre. Obviamente mira de cerca Federico Sturzenegger, porque habrá que ver cómo termina la inflación de este año. Así que ahí hay una discusión para seguir de cerca, en el marco incluso de una discusión más pesada sobre los impuestos a los combustibles, un tema que ha generado alguna preocupación en el gobernador de Neuquén y que puede afectar eventualmente el tratamiento de la reforma impositiva. Así que está bastante opinado el ambiente energético, ¿no? Y recordemos, es la movida de los lobos solitarios, y Aranguren, igual que Abad y Sturzenegger, forman parte de ese club. Señor Valdés, nos reencontramos el próximo martes, aquí como siempre, a las 10 de la noche. Muchísimas gracias.